Di todo a mi madre durante años, pero cuando mi hermano regresó con una enfermedad misteriosa me echó de casa. Ahora quiere mi ayuda después de que la verdad salió a la luz. Mi hermano mayor, Lucas, desapareció de nuestras vidas de la forma más dramática posible. Lucas, el rebelde de la familia, siempre había sido el favorito de mi madre. Era carismático, encantador y sabía cómo salir bien parado de cualquier situación. Pero cuando cumplió 22 años, empezó a juntarse con una mala compañía, y todo fue cuesta abajo. Droga, alcohol, y una larga lista de problemas con la ley. Mis padres, especialmente mi madre, lo defendían constantemente, incluso cuando sus acciones afectaban al resto de la familia. La gota que colmó el vaso ocurrió poco después de que mi papá falleciera. Lucas, que nunca fue de quedarse callado, se metió en una pelea con mi madre durante la lectura del testamento. Papá nos había dejado un pequeño fondo de ahorros, lo suficiente como para pagar nuestras deudas y ayudarnos a mantenernos a flote. Pero Lucas no veía las cosas así. Él exigía una parte mayor, insistiendo en que tenía más necesidades que yo, Isabella, su hermana menor, que acababa de cumplir 18 años y estaba a punto de empezar la universidad. Cuando mi madre, por primera vez en su vida, se negó a darle lo que quería, Lucas explotó. Agarró algunas de sus cosas, amenazó con nunca volver, y salió de la casa dando un portazo. A pesar de que mi madre lloró durante días, no trató de detenerlo, y yo pensé que eso sería el fin de su relación. Me equivoqué. En los años siguientes, mi madre y yo hicimos lo mejor que pudimos. Yo pospuse mis planes de ir a la universidad porque necesitábamos dinero. Mi madre, que siempre había sido ama de casa, intentó encontrar trabajo, pero con pocos resultados. Así que tomé un empleo de medio tiempo como cajera en un supermercado mientras aprendía a programar por las noches. Lentamente, logré construir una carrera decente como desarrolladora web, y empezamos a recuperar algo de estabilidad. Durante todo ese tiempo, mi madre nunca dejó de hablar de Lucas. Lo mencionaba en cada conversación, aunque yo evitaba el tema. A veces, la escuchaba murmurar en su habitación, preguntándose si estaba bien o si necesitaba ayuda. Yo intentaba ignorarlo. Me convencí de que Lucas había tomado su decisión y que no había nada más que hacer. Hasta hace 2 semanas. Era un sábado por la tarde. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché la puerta principal abrirse de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, mi madre apareció en la sala con Lucas detrás de ella. Mi corazón casi se detuvo. Habían pasado 5 años desde la última vez que lo vi, pero aún así lo reconocí de inmediato. Solo que, no era el mismo. Lucas se veía terrible. Había adelgazado tanto que su ropa colgaba de él como trapos. Su piel estaba pálida y con manchas, y tenía unas ojeras que parecían no haber desaparecido en semanas. Se tambaleaba al caminar, y aunque intentaba sonreír, no lograba disimular su estado. Mi madre estaba histérica. Isabella, mira quién ha vuelto. Tu hermano está aquí, en casa. Todo estará bien ahora. Pero yo no podía ni hablar. Había algo en su mirada, en su forma de moverse, que me ponía nerviosa. Lucas no perdió el tiempo en empezar a contar su historia. Según él, había estado viviendo en Las Vegas, trabajando de lo que podía y lidiando con problemas de salud que nadie parecía poder diagnosticar. Afirmó que había intentado conseguir ayuda médica, pero que lo habían tratado como un caso perdido. Mi madre, por supuesto, lo abrazó como si fuera el regreso del hijo pródigo y prometió que lo cuidaríamos. Pero yo no estaba tan convencida. Esa noche, después de que mi madre se fue a dormir, Lucas y yo tuvimos una conversación. O, al menos, lo intenté. Quería respuestas, pero él esquivaba todas mis preguntas. ¿Por qué había vuelto justo ahora? ¿Qué había hecho durante estos años? ¿Por qué parecía tan desesperado? Solo me decía que necesitaba un lugar donde quedarse y que las cosas mejorarían pronto. Yo sabía que algo no estaba bien. Pero por más que intenté convencer a mi madre de que no confiara ciegamente en él, ella no me escuchó. Es mi hijo, Isabella. Está enfermo, ¿cómo puedes ser tan fría? Fría. Esa fue la palabra que usó. Después de todo lo que había hecho por ella en estos años, me llamaba fría por no querer abrirle las puertas a alguien que había destruido nuestra familia. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Y no para bien. La primera semana después de la llegada de Lucas fue como un torbellino. Mi madre, que había pasado años diciéndome cuánto me agradecía por mantener a flote a la familia, de repente parecía olvidar que yo existía. Toda su atención estaba enfocada en Lucas. Era como si su regreso hubiera borrado todo el tiempo que estuve allí, sacrificándome para mantenernos. Lucas, por su parte, no hacía absolutamente nada. Decía que estaba muy débil para trabajar o ayudar en la casa, y pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo en el sofá o viendo televisión. Yo trataba de mantener la paz, pero cada vez que intentaba hablar con él o hacerle preguntas, mi madre intervenía para defenderlo. No seas tan dura con él, Isabella decía constantemente. Está pasando por un momento difícil. Necesita descansar. Pero había algo en todo esto que no cuadraba. Las historias de Lucas no tenían sentido.
Decía que había trabajado en Las Vegas, pero no podía darme detalles sobre ningún trabajo en específico. Mencionaba haber tenido problemas de salud, pero no sabía nombrar ningún diagnóstico ni tratamiento que hubiera recibido. Cuando le pregunté cómo había llegado hasta nuestra puerta, solo murmuró algo sobre un amigo que lo había ayudado. Todo era demasiado vago, y mi intuición me decía que estaba ocultando algo. Las cosas se pusieron realmente tensas cuando un día llegué del trabajo y encontré que faltaban $200 en efectivo que había dejado en mi habitación. Era dinero que necesitaba para pagar un par de facturas, y siempre lo guardaba en una cajita en mi escritorio. No había forma de que lo hubiera perdido. Fui directamente a mi madre para preguntarle si sabía algo. ¿Por qué me preguntas eso, Isabella?, respondió, poniéndose a la defensiva. Nadie aquí tomaría tu dinero. No lo sé, mamá, le dije, tratando de mantener la calma. Solo somos tú, Lucas y yo en esta casa. Y sé que yo no lo moví. Antes de que pudiera decir algo más, Lucas apareció en la cocina. Se apoyaba en el marco de la puerta, con una sonrisa sarcástica en el rostro. ¿Qué pasa, hermanita? Acusándome de algo, dijo, en un tono que hizo que se me erizara la piel. No te estoy acusando, respondí, tratando de no perder los estribos. Solo quiero saber si alguien vio mi dinero. Ya basta, intervino mi madre. No tienes derecho a tratar a tu hermano como si fuera un ladrón, es tu familia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que las cosas habían cambiado por completo. No importaba lo que hiciera Lucas, mi madre siempre estaría de su lado. Había pasado 5 años siendo su apoyo, su roca, y ahora todo eso no valía nada porque su hijo favorito había vuelto. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, Lucas golpeó suavemente la puerta y entró sin esperar una respuesta. Se sentó en la silla junto a mi escritorio y me miró con una expresión que no pude descifrar. Escucha, comenzó, su voz más seria de lo habitual. Sé que no confías en mí. Está bien. Pero tienes que entender algo, mamá me necesita más de lo que te necesita a ti. La frialdad de sus palabras me dejó helada. Antes de que pudiera responder, continuó. Tú siempre has sido la responsable, la que hace las cosas bien. Mamá sabe que estarás bien sin importar lo que pase. Pero yo he estado lidiando con cosas que tú no entenderías. Así que, en lugar de intentar arruinar lo poco que me queda, ¿por qué no me das un respiro? Quería gritarle, quería echarlo de mi habitación y de la casa, pero no lo hice, solo lo miré fijamente, preguntándome cómo había llegado a esto. Lucas, que siempre había sido el hijo dorado, ahora me hablaba como si mi sacrificio no significara nada. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y lloré en silencio. Por primera vez en años, sentí que estaba completamente sola. Los días siguientes fueron un desastre. Mi madre seguía insistiendo en que Lucas se quedara con nosotros el tiempo que necesitara mientras yo trataba de mantener mi rutina de trabajo y cuidar de las finanzas. Pero cada vez que regresaba a casa, había algo nuevo que me sacaba de quicio. Un par de veces encontré a Lucas husmeando en mis cosas, aunque siempre tenía una excusa lista. También noté que algunas joyas de mi madre habían desaparecido, pero cuando se lo mencioné, me acusó de estar paranoica. No todo gira alrededor de ti, Isabella, gritó una noche, después de que le insinué que Lucas podía estar vendiendo nuestras cosas. Lucas está enfermo, ¿es que no puedes ser un poco más compasiva? Mi paciencia llegó al límite cuando, un par de días después, recibí una llamada de mi jefe. Alguien había intentado usar mi tarjeta de crédito para comprar cosas online, y el banco había bloqueado la transacción. Cuando revisé mis cosas, me di cuenta de que mi tarjeta estaba desaparecida. Sabía quién era el responsable. Esa noche confronté a Lucas directamente. Lo encontré en la sala, viendo televisión como si nada pasara. Mi madre no estaba en casa, así que aproveché la oportunidad. ¿Dónde está mi tarjeta, Lucas?, le solté, sin rodeos. Me miró con una sonrisa burlona. No sé de qué estás hablando. No te hagas el tonto. Sé que tú la tomaste, ¿qué hiciste con ella? Se levantó lentamente y dio un paso hacia mí. Mira, Isabella, no quiero problemas. Pero si sigues con este jueguito, mamá va a enterarse de lo cruel que estás siendo conmigo, ¿eso es lo que quieres? En ese momento, entendí que estaba jugando con mi madre y conmigo, manipulándola para que lo protegiera mientras me hacía la vida imposible. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Unos días después de esa tensa confrontación, todo comenzó a desmoronarse. Era un martes por la tarde cuando escuché golpes en la puerta principal mientras trabajaba desde casa. Mi madre estaba en el supermercado, y Lucas aún no había aparecido, como de costumbre. Me levanté, revisé por la mirilla, y vi a 2 hombres vestidos de traje. Mi estómago se encogió. Abrí la puerta con cautela. «Isabella», preguntó uno de ellos, mostrando una placa. «Somos detectives del departamento de policía. Necesitamos hablar con Lucas». El aire se volvió pesado. Mi mente empezó a correr. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de no parecer demasiado nerviosa. «¿Qué hizo?». «Es parte de una investigación en curso», respondió el detective, sin dar más detalles. «¿Está en casa?». Negué con la cabeza. «No, no lo está». «Pero,
¿Puedo ayudar con algo? El detective me lanzó una mirada cautelosa, como si intentara evaluar si era digna de confianza. Preferimos hablar con él directamente. Si llega a contactarlo, dígale que necesitamos verlo lo antes posible. Tomaron mi número y se marcharon, dejándome sola con un montón de preguntas. Cerré la puerta, apoyándome contra ella mientras trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. Lucas había estado metido en algo más grande de lo que imaginaba, y ahora su problema se había convertido en el nuestro. Cuando mi madre llegó a casa esa noche, intenté contarle lo que había sucedido, pero como siempre, defendió a Lucas. Seguro que es un malentendido, exclamó, mientras guardaba las bolsas del supermercado. Lucas jamás haría algo para lastimarnos. ¿De verdad crees eso, mamá? Le solté, mi voz temblando con una mezcla de rabia y frustración. ¿Después de todo lo que ha hecho? No podemos seguir ignorando las señales. Algo está muy mal aquí. No voy a abandonar a mi hijo, dijo, con una dureza en su tono que nunca antes había usado conmigo. No importa lo que haya hecho, es mi sangre. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo. Esa noche, decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Si mi madre no quería ver la verdad, entonces tendría que descubrirla por mi cuenta. Al día siguiente, Lucas apareció como si nada hubiera pasado. Estaba en el sofá, con una bolsa de papas fritas, viendo televisión cuando llegué del trabajo. Me paré frente a él, bloqueando su vista. Necesitamos hablar, le dije, cruzándome de brazos. ¿Sobre qué, hermanita? Respondió, con esa sonrisa irritante que parecía clavarse en mi alma. Sobre los detectives que vinieron ayer a buscarte. La sonrisa se desvaneció de su rostro en un instante. Intentó disimularlo, pero era demasiado tarde. Pude ver el pánico en sus ojos. No sé de qué hablas, dijo, encogiéndose de hombros. No juegues conmigo, Lucas, ¿y qué hiciste? ¿En qué estás metido? Se levantó del sofá, pasando junto a mí como si no existiera. No es asunto tuyo. Lo seguí hasta la cocina, mi paciencia agotada. Claro que es mi asunto. Estás poniendo a nuestra familia en peligro. Mamá puede ignorarlo, pero yo no voy a hacerlo. Se detuvo en seco, girándose hacia mí con una expresión que nunca antes había visto. Era una mezcla de rabia y desesperación. ¿Quieres saber la verdad, Isabella? Dijo, con los dientes apretados. ¿De verdad quieres saber? Asentí, aunque una parte de mí estaba aterrada de lo que iba a escuchar. Bien, dijo, apoyándose en la encimera. He estado haciendo algunos trabajos, fuera del sistema. ¿Trabajos fuera del sistema? ¿Qué significa eso? Significa que ayudo a la gente con cosas que no quieren que otras personas sepan, respondió, su tono sarcástico pero oscuro. Entregas, recados, y, a veces, sí, cosas ilegales. Pero no es tan grave como suena. Mis piernas se sentían como gelatina. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y crees que eso no es un problema, que no nos afecta? No me afecta a mí, y no debería afectarte a ti, dijo, como si fuera lo más lógico del mundo. Pero ahora esos detectives están revolviendo todo. Y eso es un problema. Esa noche no pude dormir. Lucas había admitido lo suficiente como para confirmar lo que sospechaba, estaba involucrado en algo turbio, algo que podría arrastrarnos a mi madre y a mí junto con él. Decidí que ya era hora de tomar medidas. Primero, intenté hablar con mi madre de nuevo. Sabía que probablemente no me escucharía, pero necesitaba intentarlo. Fui a su habitación y le conté todo lo que Lucas había admitido. Su reacción no me sorprendió. Solo está pasando por un mal momento, dijo, con una sonrisa triste. No puedes rendirte con la familia, Isabella. Algún día lo entenderás. Rendirme con la familia, repetí, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Y todo lo que yo he hecho por ti en estos años, eso no cuenta como familia. No dijo nada, solo se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome ahí, sola con mi frustración. Al día siguiente, tomé una decisión. Si mi madre no iba a actuar, lo haría yo. Llamé al número que los detectives me habían dado y les conté todo lo que sabía. No fue fácil, sentía un nudo en el estómago mientras hablaba, pero sabía que era lo correcto. No podía permitir que Lucas siguiera manipulándonos y destruyendo lo que habíamos construido. Esa misma tarde, los detectives vinieron a buscarlo. Lucas estaba en el sofá, como siempre, cuando tocaron la puerta. Cuando vio a los hombres entrando, supo lo que estaba pasando. Me miró, sus ojos llenos de rabia y traición. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, mientras los detectives le leían sus derechos. No respondí. No podía. Lo vi mientras lo llevaban, y aunque una parte de mí se sentía culpable, otra parte sabía que había hecho lo correcto. Esa noche, mi madre no me dirigió la palabra. Y así comenzó la verdadera tormenta. Después de que los detectives se llevaron a Lucas, el silencio en la casa era ensordecedor. Mi madre no me miraba a los ojos, y cada vez que intentaba hablar con ella, simplemente me ignoraba. Había un vacío tangible en el aire, un abismo que no podía cruzar. Esa noche, mientras intentaba relajarme en mi habitación, escuché un golpe en la puerta. Era mi madre.
Entró sin pedir permiso y cerró la puerta detrás de ella, su rostro una máscara de dolor y furia. ¿Por qué lo hiciste? Comenzó, su voz temblando. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propio hermano? La acusación me golpeó como un ladrillo. Mamá, ¿qué esperabas que hiciera? Admitió que estaba metido en cosas ilegales. Los detectives lo estaban buscando, querías que simplemente me quedara callada y esperara a que nos arrastrara a nosotras también. No es tan simple, Isabella dijo, cruzando los brazos. Él es mi hijo, tu hermano. Sí, cometió errores, pero es nuestra familia. Tú no tenías derecho a entregarlo así. Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Derecho? Mamá, he sido yo quien ha mantenido esta casa funcionando durante años. Lucas no hizo nada más que desaparecer y volver para aprovecharse de nosotras y ahora soy yo la villana por protegernos. No lo entiendes, murmuró, su mirada cayendo al suelo. Es diferente. Siempre fue más difícil para Lucas. ¿Más difícil? ¿Qué estás diciendo? Mi madre suspiró profundamente, como si estuviera cargando un peso que había guardado durante años. Lucas siempre ha tenido problemas. Desde pequeño, siempre estuvo en busca de algo que lo llenara, algo que le diera propósito, pero nunca lo encontró. Y cuando tu padre murió, perdió por completo el rumbo. Yo también perdí a papá, le respondí, mi voz firme. Y no me fui corriendo. No arruiné nuestras vidas con excusas. Me quedé y lo di todo por ti, por esta familia. ¿Por qué no puedes ver eso? Mi madre no respondió. Se limitó a darme la espalda y salir de la habitación, dejándome con una sensación de amargura que no podía sacudir. Esa noche, me di cuenta de que, por mucho que intentara justificarlo, mi madre nunca dejaría de proteger a Lucas, sin importar el daño que causara. Al día siguiente, comenzaron los problemas legales. Los detectives habían encontrado evidencia suficiente para mantener a Lucas detenido mientras se realizaba la investigación. Según su abogado, Lucas estaba implicado en un esquema de tráfico de bienes robados. Había trabajado como intermediario, recogiendo mercancías y entregándolas a personas que pagaban en efectivo, sin hacer preguntas. Era peligroso, ilegal, y ahora lo había alcanzado. El abogado me llamó para pedir mi ayuda. Al parecer, Lucas había mencionado que yo sabía algo y que podría ser una testigo clave. No sabía si lo había hecho para fastidiarme o para intentar salvarse, pero de cualquier manera, estaba involucrada. Cuando le conté esto a mi madre, su reacción fue predecible. Debes ayudarlo, Isabella insistió. Si testificas, podrías ayudarlo a salir de esto. No voy a mentir por él, mamá, le respondí, tratando de mantener la calma. No puedo. No voy a arriesgar mi vida por sus errores. Si no lo haces, lo perderemos, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Eso es lo que quieres, ver a tu hermano en prisión? La pregunta me dejó helada. Claro que no quería eso. Pero al mismo tiempo, no podía permitir que siguiera escapándose de sus responsabilidades. Lucas había tomado sus propias decisiones, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Los días se convirtieron en semanas, y las tensiones en la casa alcanzaron su punto máximo. Mi madre apenas me hablaba, salvo para recordarme que estaba siendo egoísta al no apoyar a Lucas. Yo, mientras tanto, había comenzado a buscar apartamentos. Sabía que no podía seguir viviendo en ese ambiente. Un día, mientras empacaba algunas de mis cosas, mi madre entró en mi habitación. Se veía más cansada de lo habitual, como si el peso de todo finalmente la estuviera alcanzando. ¿Te vas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, mamá, le respondí, sin mirarla. No puedo seguir así. Necesito mi espacio. ¿Y qué pasará con nosotras?, preguntó, su tono desesperado. ¿Vas a dejarme sola con todo esto? Siempre has estado sola, mamá, le dije, sin poder contener la amargura. Nunca estuve aquí para ti, al menos no como tú querías. Siempre fue sobre Lucas. Y ahora ya no puedo más. Salió de la habitación sin decir nada más, y esa noche fue la última vez que cenamos juntas en silencio. Finalmente, encontré un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era mucho, pero era mío. Me mudé al fin de semana siguiente, dejando atrás años de sacrificio y decepción. Aunque sentí algo de alivio al tener mi propio espacio, no podía ignorar la tristeza que venía con la separación. Mientras intentaba adaptarme a mi nueva vida, las cosas en la casa siguieron deteriorándose. Mi madre había comenzado a vender algunas de sus pertenencias para pagar los honorarios legales de Lucas. Cada vez que intentaba llamarla para hablar, me respondía con monosílabos, como si ya no quedara nada que decir. Todo llegó a un clímax inesperado un mes después de mi mudanza. Una noche, recibí una llamada del abogado de Lucas. Me informó que mi madre había intentado asumir una parte de la culpa para ayudarlo, pero los detectives no habían creído su historia. En cambio, ahora estaban investigándola a ella también, bajo la sospecha de que podría haber estado encubriéndolo. Sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Mi madre, la mujer que había dado todo por Lucas, ahora estaba atrapada en el mismo lío que él. Y de alguna manera, sabía que me llamarían para arreglarlo. Tenía que tomar una decisión, volver y ayudarla,
o finalmente cortar los lazos con una familia que parecía empeñada en autodestruirse. La llamada del abogado me dejó paralizada. Por un lado, sentía que ya había hecho todo lo posible por mi madre y que regresar solo significaría volver a un ciclo de manipulación y sacrificio unilateral. Por otro lado, sabía que, si no hacía nada, ella probablemente terminaría enfrentando cargos por algo que claramente no era su culpa. Lucas la había arrastrado a este desastre, y ahora dependía de mí sacarla. Pasé esa noche en vela, reflexionando. A pesar de todo, ella seguía siendo mi madre. Me había cuidado cuando papá murió, incluso si nunca pudo priorizarme sobre Lucas. Había momentos en los que me sentí invisible en su vida, pero también sabía que, en su manera torpe y limitada, me amaba. Finalmente, decidí ayudarla, pero con condiciones claras. Al día siguiente, llamé al abogado y le pedí que organizara una reunión con mi madre. La encontré en su casa, que se veía aún más vacía de lo que recordaba. Muchas de sus pertenencias habían desaparecido, probablemente las había vendido para cubrir los costos legales de Lucas. Cuando me vio, su rostro se iluminó brevemente, pero la culpa se apoderó de ella casi de inmediato. Isabella murmuró, casi como si no pudiera creer que estuviera allí. No tenías que venir. Sí, mamá, tenía que hacerlo, le respondí, mi tono más frío de lo que pretendía. Pero antes de ayudarte, tenemos que aclarar algunas cosas. Se sentó en el sofá, las manos temblorosas sobre su regazo. Lo sé, dijo. Sé que me equivoqué. No debí dejar que esto llegara tan lejos. ¿Qué tan lejos llegó, mamá?, pregunté, intentando mantener la calma. El abogado me dijo que intentaste asumir la culpa por Lucas. ¿Por qué harías algo así? Ella suspiró profundamente, como si estuviera cargando el peso de toda una vida. Porque es mi hijo, dijo, su voz quebrada. Siempre he sentido que, de alguna manera, fallé con él. Cuando perdió el rumbo, pensé que era mi culpa, que no había sido una buena madre. Y cuando regresó, estaba tan desesperada por arreglarlo todo que no me importó lo que tuviera que hacer. Incluso mentirle a la policía, le pregunté, sin poder ocultar mi incredulidad. Asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, porque pensé que lo salvaría, pero ahora entiendo que no puedo salvarlo. Ni siquiera puedo salvarme a mí misma. Sus palabras me golpearon como un martillo. Por primera vez, mi madre parecía reconocer la realidad de la situación. Pero también sabía que esto no sería suficiente para sacarla de problemas. Teníamos que actuar rápido. En los días siguientes, trabajé junto al abogado para preparar un caso que demostrara que mi madre no había tenido nada que ver con los delitos de Lucas. Fue agotador, tanto emocional como físicamente. Había momentos en los que me preguntaba si valía la pena todo este esfuerzo, pero seguí adelante porque sabía que, al final del día, no podía simplemente abandonarla. Mientras tanto, las cosas con Lucas tomaron un giro inesperado. En un intento por reducir su propia sentencia, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Accedió a confesar y proporcionar información sobre las personas para las que trabajaba, lo que podría ayudar a desmantelar una red más grande. Este acuerdo no solo lo beneficiaría a él, sino que también ayudaría a limpiar el nombre de mi madre. Sin embargo, el precio de este acuerdo fue alto. Lucas tendría que cumplir al menos 5 años en prisión, incluso con la reducción de su sentencia. Cuando mi madre se enteró, estuvo a punto de colapsar. Pasé horas consolándola, asegurándole que esto era lo mejor para todos, incluido Lucas. El día del juicio fue una montaña rusa de emociones. Estuve allí para apoyar a mi madre, aunque ambos sabíamos que la relación entre nosotras nunca volvería a ser la misma. Cuando la absolvieron de todos los cargos, sentí un alivio inmenso. Mi madre lloró, abrazándome como si fuera la única cosa que la mantenía en pie. Pero incluso en ese momento, no pude evitar sentir un vacío. Habíamos ganado esta batalla, pero el costo había sido enorme. Lucas, por su parte, fue sentenciado ese mismo día. Lo vi brevemente mientras lo escoltaban fuera de la sala del tribunal. Sus ojos encontraron los míos por un momento, y en lugar de la rabia que esperaba, vi algo diferente, gratitud. No dijo nada, pero ese breve intercambio me dio un poco de paz. Quizás, finalmente, había entendido las consecuencias de sus acciones. En las semanas siguientes, mi madre y yo empezamos a reconstruir lo que quedaba de nuestra relación. Seguía viviendo en mi apartamento, pero la visitaba con frecuencia para asegurarme de que estaba bien. Había empezado a trabajar desde casa para mantenerse y estaba comenzando a aceptar la realidad de que Lucas estaría fuera de su vida por un tiempo. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo algo que nunca olvidaré. Isabella, lamento tanto todo lo que pasó. Sé que te fallé como madre, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Siempre lo he estado, incluso si no lo decía. Esas palabras no borraron años de heridas, pero fueron un comienzo. Sabía que nunca sería la hija favorita, pero también sabía que había hecho lo correcto, no solo por mí, sino también por mi familia. Hoy, mi vida está en un lugar más estable. Sigo trabajando en mi carrera y viviendo por mi cuenta. Mi madre y yo estamos en términos cordiales, aunque todavía hay cosas que no podemos discutir sin que se tensen los ánimos.
Lucas, por su parte, sigue cumpliendo su condena. De vez en cuando recibo cartas de él. Son cortas, pero están llenas de arrepentimiento. No sé si algún día podremos tener una relación normal, pero estoy abierta a la posibilidad.